Tenemos el placer de estar en contacto con Juan Carlos Venecia. Él es director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Rosario. Es un hombre altamente conocido por toda la República Argentina, por su planificación que de la mano de distintas entidades viene dando para distintos sectores y distintas provincias de la República, ni hablar de la zona del litoral. Se presentó la primera Planificar, organizada por la Cámara Argentina de la Construcción, que se realizó el año pasado. Se viene la segunda desde la Delegación Entre Ríos. Juan Carlos, un verdadero placer estar en contacto. Florencia Gómez y quien te habla, Horacio Maule, te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes, Horacio. Gracias por la invitación a estar estos Bueno, momentos en tu programa. gracias a vos. Quiero blanquear algo. Esto lo íbamos a charlar el día lunes, pero no daba a planificar en el contexto que se había suscitado en la Argentina, ¿no? Bueno, un poquito más calma las aguas, no hay que perder, por supuesto, de vista que mañana, siempre hay un mañana, y hay que tratar de construir un país y una región mucho más pujante. ¿Cuándo se viene la segunda edición de Planificar? Planificar es un proceso, como lo indica su nombre, básicamente de planificación estratégica por parte que lo está llevando adelante la convocatoria inicial, la delegación de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Entre Ríos, en estos momentos a cargo de la ingeniera Laura Ereñú, que desde el año pasado, a través de una serie de convocatorias al conjunto de las entidades privadas de la provincia de Entre Ríos, el Consejo Económico Empresario Entrerriano, la Bolsa de Comercio, Bolsa de Cereales, Unión Industrial, voy a tratar de no olvidar a nadie, Sí. puntualmente los distintos corredores inmobiliarios, los consejos profesionales de ingeniería y de arquitectura, en el medio de la pandemia, porque no nos olvidemos que continuamos en una pandemia, se empezó a desarrollar las líneas directrices de lo que se considera las necesidades de infraestructura que tiene la provincia. Es un proceso participativo novedoso, aparte en el contexto en el que nos encontramos, porque no nos podemos olvidar que estamos en un contexto donde a las propias crisis nacionales le tenemos que agregar un nivel de incertidumbre y de crisis a escala planetaria. Sí, sí. La pandemia, la crisis que genera el conflicto ucraniano-ruso, la propia configuración en el que se encuentra hoy el mundo nos obliga a entender que lo que estábamos haciendo hace recientemente, 3 o 4 años atrás, que para los procesos sociales son nada, obviamente la realidad nos lleva a tener que generar toda una nueva reinterpretación de las acciones. ¿Y dónde? Perdón, esa es la primera pregunta. ¿Qué tenés que reorganizar absolutamente todo después de una crisis como la que se vivenció o en un tema de una pandemia? ¿O es volver a impulsar los motores con lo que estaba planificado? Hay en gran parte, Horacio, cuando vos en planificación de infraestructuras no Sí. las concretás, en realidad tenés que volver a actuar. Entonces, eso es inevitable. Las brechas de infraestructura, no solo de Argentina, sino de escala sudamericana, son importantísimas. Cuando uno habla de brecha de infraestructura, estamos hablando fundamentalmente de las necesidades en obras de saneamiento, vialidad, la provisión energética, la conectividad digital. Hoy, supónganse, para que lo tengamos muy rápidamente en claro, históricamente, para que pudiésemos equilibrar lo que se demanda de lo que se necesita, se tendría que estar invirtiendo de 6 a 7 puntos del Producto Bruto Argentino a nivel nacional. Los estados provinciales, como es el caso de La la provincia de Entre provincia, Ríos, Santa Fe, tendría que sí. estar dedicándole 18 o 20 puntos permanentes, porcentuales de inversión directa de su presupuesto público y apenas alcanzan a un cuarto de esa proporción. Entonces, esto no es generar una demanda, lo que está haciendo el equipo que lidera Laura Ereñú y el conjunto de las entidades, fundamentalmente es definir los grandes lineamientos de lo que se necesita de ahora en más y fundamentalmente de lo que hay que construir como consensos, porque
Normalmente cuando uno ve la problemática de la obra pública, de la infraestructura, si hoy hiciéramos una encuesta en Paraná, en Sí. Concordia, en cualquiera de las grandes ciudades o poblaciones entrerrianas, nos va a salir la primera problemática, lo que estábamos hablando el lunes: inflación, dólar, seguridad, desempleo. Pero cuando uno suma la cantidad de porcentaje que te sale de que necesitan el alcantarillado, la obra vial, la provisión energética, Mira, ahora me voy al para móvil con cubrir esto. esa suma, o sea, las necesidades de infraestructura, son un porcentaje tan igual o más grande que esas demandas contenidas. Por eso es necesario ponerlo en agenda pública, y planificar es eso. Ahora, Es te hago una construir. pregunta, Juan Carlos. Cuando hablas de planificar, hablas de todo lo macro, desde las obras hasta las telecomunicaciones, hasta, bueno, el tema de los puertos, la hidrovía, de acá a cuánto tiempo, de acá a 30 años. ¿Hablamos de todo? ¿Hablamos realmente de todo? Se trata de enumerar, obviamente no una convergencia de entidades de este tipo no van a suplir un rol de lo estatal, de lo público, pero Claro. sí te puedo asegurar que es la proyección estratégica de una provincia que hasta hace 30, 35 años todavía no vertebraba sus conexiones fundamentales con el resto, no solo del país, sino de la macrorregión. Vos enumeraste algo muy importante: la necesidad del desarrollo puntual de la navegación del río Uruguay, la potenciación de todo el complejo que en torno a la recuperación del puerto de Concepción del Uruguay, el rol del puerto de Diamante, el desarrollo del puerto de Ibicuy, en este caso ambos dos sobre el Paraná, los puertos barcaceros, son necesidades de décadas en términos de atrasos Sí, también tu provincia de Santa Fe, ya que estás en Rosario, como mi provincia de Entre Ríos, en el 69 hicieron un batacazo o antes con un túnel que era impensado para todas las partes del mundo. Y ahí empezó el cimiento de que cuando uno planifica y quiere hacer las cosas, las hace, ¿no? Bueno, ahí tenés justamente un ejemplo sustancial. Cuando dos estados provinciales tenemos que dimensionar el momento. Es excelente el ejemplo que vos dás, está hablando del túnel subfluvial, Claro que las sí. iniciativas de Uranga y Silvestre Bennis. Yo hace tiempo que dejé de vivir en una provincia o en una localidad. Yo tengo una visión y una acción macrorregional. O sea, Claro. lo que sucede en el Uruguay impacta sobre el Paraná y impacta sobre el sur de la provincia de Córdoba. Somos el área central de la Argentina. Necesita de iniciativas como la de aquel entonces, como lo que bien marcado. Vos fíjate que teníamos tanta potencia esos estados provinciales, Sí. que en el marco de una política nacional que no quería desarrollar conexiones de superficie, o sea, puentes La con hicimos cálculos ferroviarios. subterránea. Entonces, ante las hipótesis de conflicto, con guerra con Sí. Brasil, estamos hablando de cuando se conformaba el desarrollo de la Cuenca del Sí, Plata. ahora Miren la tampoco están visión esas que... hipótesis, pero el puente nunca llegó igual, así que seguimos con el túnel. Bueno, pero Ponele. dame un segundo para terminar el Sí. concepto de lo relevante y de la potencia que tiene lo local y lo subnacional en Argentina, que es lo que hay que recuperar y que es la lógica de procesos como planificar. En Bien. aquel entonces, Santa Fe y Entre Ríos pudieron converger y obligaron al gobierno nacional, o sea, dos entidades federales, a desarrollar una obra de ingeniería y aparte con sustento y con financiamiento propio, que esa es la gran crisis que hoy se tiene en el desarrollo de las infraestructuras. Nuestra macroeconomía está tan distorsionada en términos de la última década, de las últimas 2 décadas, que obviamente Bien. la necesidad de financiamiento de desarrollo de infraestructura nos obliga a, por lo menos, a cuando, si saldamos la macro Sí. y si logramos generar gobernanzas y estabilidades políticas como la que podían existir aquel entonces, que obviamente dificultades había permanentemente, Sí. proyectar las grandes infraestructuras y así lograr algo que es una necesidad absoluta: lograr Juanca, vertebrar metropolitanamente el Paraná con Santa Fe
y por eso la necesidad de la conexión del puerto. Justamente tengo un móvil que me está esperando ahora con obras acá en la ciudad de Paraná, que lo tengo conectado. Quiero agradecerte enormemente este primer contacto, porque no va a ser el primero y el último, al contrario. Tenemos para En empezar agosto va a a estar la puntualizar luego presentación oficial. cada uno de estos puntos para planificar, ¿sí? Pero por lo menos ir haciendo un poco el terreno de lo que se viene, que es en el mes de ¿cuándo? A mediados de agosto va a estar la primera presentación de una serie de presentaciones que más luego seguramente desarrollará la Cámara Argentina de Construcción Delegación Entre Ríos junto con el conjunto de las entidades que hemos enumerado. Y también nos veremos en agosto en las finales del rugby, porque ahí... Sí, señor. Bueno, no te iba a hablar de fútbol, pero bueno, Estudiantes No, de Paraná déjalo está más. ahí muy fuerte. Déjalo hoy. No es buen momento hoy. Déjalo, Juan Carlos. Un abrazo grande. Un abrazo y gracias por la convocatoria. Chao, querido.